Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar el movimiento ondulatorio. Como recomendación podemos ir pausando el video mientras se realizan las respectivas anotaciones. Empecemos. En el movimiento ondulatorio es importante preguntarnos ¿qué es onda? Una onda es la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio que después de pasar lo deja en su estado inicial. Por ejemplo, la densidad, la presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Bueno, es interesante tener en cuenta esta parte porque la onda se propaga, mas no el medio donde ella se propaga se está desplazando. Eso es interesante. Continuamos. Dentro de los ejemplos de ondas tenemos la onda electromagnética. Mire, se mira la dirección de la onda en campo eléctrico y en campo magnético. Campo eléctrico es de color rojo y el campo magnético es de color azul. Entonces mire cómo realiza este movimiento dentro de las cargas eléctricas. Otro ejemplo es la onda de presión. Mire que aquí se tiene un émbolo que al realizar una presión sobre un pequeño líquido, cómo viaja la onda, que obviamente se la observa a través de una descripción de onda senoidal. Pero mire cómo viaja la partícula en el mismo punto. Mire que el punto rojo está viajando, pero está oscilando en la onda, mas no tiene desplazamiento. Eso es lo que nos quiere decir esta gráfica. Mire, que está oscilando, pero no tiene desplazamiento. Mire, la onda se desplaza, pero no la materia, digámoslo así. Bueno, entonces ahí hay que tener en cuenta esta parte. Bueno. Dentro de la formación de ondas, mire, al realizar una perturbación que afecte al medio donde se encuentra, se observa que se forma la onda. Por ejemplo, en un lago se tendría círculos concéntricos que llegan hasta la orilla con la determinada velocidad, donde las partículas de agua no avanzan, solo se mueve de arriba hacia abajo con respecto al punto de equilibrio. En la siguiente imagen se muestra una perturbación en la superficie del agua y una vista transversal de la misma. Entonces mire, cae el agua y empieza a disiparse la onda, pero el líquido como tal oscila en su posición de equilibrio, simplemente oscila. Igualmente se hace la descripción con una onda senoidal que tiene una amplitud de acuerdo a el movimiento o el impacto de la gota en el agua o en la superficie, pues que ella se va a propagar. Bueno, continuemos. Según cómo se realizan las perturbaciones sobre la superficie, se generan las formas de onda en el agua. A cada una de las líneas generadas se las denomina frente de onda. Cuando la propagación sucede a lo largo de la superficie del medio, se producen frentes de ondas planos. Si se presenta una perturbación en un punto de la superficie del medio, se generan frentes de onda circulares como se muestran a continuación. Entonces mire, ahí tenemos frentes de onda, como lo puede observar, circulares, de esta manera, y ella se realiza la propagación. Y también se tienen, según cómo se realiza la perturbación, mire aquí está colocando el dedo, tenemos círculos concéntricos y acá lo hace a través de una regla. Y mire cómo se generan las perturbaciones o las formas de onda en la superficie. Entonces hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? Según cómo usted realice la perturbación, se forma la onda. Bueno. Dentro de la clasificación de las ondas, nosotros tenemos que las ondas pueden clasificar según su naturaleza, según su perturbación y según el frente de onda. A continuación se presentan cada una de ellas. Las ondas longitudinales, tenemos las ondas transversales, las ondas mecánicas y también tenemos las ondas
electromagnéticas. Vamos a analizar cada una de ellas. Por ejemplo, las ondas longitudinales son aquellas cuyo frente onda viaja en la misma dirección que la vibración de sus partículas. Estas ondas son principalmente de tipo mecánico. A continuación se presentan ejemplos de ondas longitudinales. Entonces mire, ¿cómo viaja la onda? De acuerdo al espacio que está trabajando, mire, y en la misma dirección. Bueno, también se tiene este ejemplo, mire, donde una persona comprime un resorte y mire cómo en la misma dirección vibran las partículas. O sea, no hay oscilación pues hacia arriba o hacia abajo, simplemente lo hace a través del área o de la longitud que ella se está propagando. Bueno, entonces esto es importante. Ahora vamos a mirar las ondas transversales. Son aquellas que presentan magnitudes vectoriales con oscilaciones en dirección perpendicular respecto a la dirección de propagación de la onda. A continuación se presentan ondas de ondas transversales, ¿no? Entonces mire cómo se realiza la propagación de la onda de esta manera, pero mire cómo está la partícula, oscila en su posición de equilibrio. Mire, o sea, la materia como tal no se está transportando, es simplemente la onda que se transporta en el área que está trabajando, ¿sí? Pero no se realiza el cambio de posición de un líquido como tal o de un cuerpo. Bueno, entonces mire, ella oscila en su posición de equilibrio arriba hacia abajo, mire. Eso es una onda senoidal de la que nosotros habíamos hablado. Bueno, también tenemos de esta manera, mire. La cuerda sigue siendo la misma, simplemente que la onda es la que ella pasa, ¿sí? El punto que se encuentra de acá se realiza la propagación de la onda. Bueno, continuemos. Ondas mecánicas son aquellas que necesitan de un medio material para propagarse. Las características físicas de medios como son la temperatura, la densidad, viscosidad, electricidad, entre otros. Mientras más denso es el medio o más tenso, entonces la rapidez de la propagación es mayor. Las ondas mecánicas pueden ser longitudinales como el sonido y las ondas sísmicas, o pueden ser transversales como las olas del mar o las ondas sísmicas de tipo S, ¿no? Porque las anteriores eran de ondas tipo P. Bueno, entonces aquí tenemos, miren, una onda mecánica longitudinal, ¿sí? Que sigue la posición, mire. Aquí usted está observando cómo la partícula oscila en estos dos puntos, ¿sí? Y también tenemos la onda mecánica transversal. Mire, aquí lo tiene. Cómo realiza pues este movimiento de acuerdo a la posición de equilibrio. Pero simplemente él está oscilando arriba y abajo en la posición de equilibrio, pero no se está transportando materia. Que eso es lo que hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, continuemos. Tenemos las ondas electromagnéticas. Son en su mayoría, son producidas por la vibración de una carga eléctrica, la que genera simultáneamente una onda transversal del campo eléctrico y otra perpendicular a la anterior, también transversal del campo magnético. La diferencia de fase entre ambas ondas son responsables de los distintos tipos de polarización, positivo y negativo. Estas ondas tienen la particularidad de poder propagarse en el vacío a la velocidad de 299.792.458 metros por segundo, que se simboliza con c, o sea, es la velocidad. Se conoce como la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, que es importante tenerlo en cuenta. Y es de esta forma, ¿sí? Perpendicular, campo eléctrico con respecto al campo magnético. De color azul el campo eléctrico y de color rojo el campo magnético. Bueno, continuemos. Componentes de la onda. Mire que una onda tiene diferentes partes. Por ejemplo, lo que es la cresta,
el valle, la longitud de onda que es de cresta a cresta, el nodo, mire cuando pasa por el punto 0 y también lo que tiene que ver con el periodo y una amplitud. Entonces es importante, mire, vamos a trabajar primero la elongación. Es la distancia que hay en forma perpendicular entre un punto de la onda y la línea de equilibrio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en la elongación, o sea, cuánto él puede, ¿cierto? Mire, la distancia que hay en forma perpendicular entre un punto de la onda y la línea de equilibrio. Esta es la línea de equilibrio, un punto que se encuentra en la onda. Bueno, vamos con la cresta. Mire, es el punto de máxima elongación de la onda, es decir, el punto de la onda más separado de su posición de reposo. Entonces, mire, vamos por acá. Aquí está en reposo, esta es la parte más alta, que es la cresta. También tenemos el valle, es el punto de máxima elongación de la onda en sentido opuesto a la cresta. Entonces los valles, mire que van en sentido opuesto a la cresta. Aquí lo podemos observar en la gráfica. Bueno, miremos otro punto importante que es el nodo. Es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. O sea, la parte central o el punto 0. El ciclo es una oscilación o el recorrido desde el nodo que inicia la trayectoria de la cresta hasta el nodo que termina la trayectoria del valle o viceversa. Entonces va como de punta a punta, ¿cierto? Miremos la amplitud. Es la distancia vertical entre una cresta o valle y el punto de equilibrio de la onda. Nótese que puede existir ondas cuya amplitud sea variable, es decir, cresta o dentro de la amplitud y la cresta pues y el valle, entonces se tiene que crezca esta parte o decrezca con el paso del tiempo, claro está. Eso de acuerdo es el tipo de energía también que lleva la onda. Miremos la longitud de onda lambda. Es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas o la distancia entre dos crestas, valles o tres nodos consecutivos. Entonces hay que tener en cuenta pues este punto. Bueno, dentro de los componentes de la onda también tenemos el periodo, es el tiempo empleado en completar una longitud de onda. Entonces tenemos la oscilación completa, donde tenemos que periodo es igual a 1 sobre frecuencia. La frecuencia es el número de periodos por unidad de tiempo, es decir, el número de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo. También tenemos que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. La fase. La fase indica la situación instantánea en un ciclo de una magnitud que varía cíclicamente, siendo la fracción del periodo transcurrido desde el instante correspondiente al estado tomado como referencia, el ángulo o la fase. Bueno, es importante tener la velocidad de propagación. Es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio. Su valor es el coeficiente o lo que es de la longitud de onda y su periodo. Entonces, mira, aquí tenemos la fórmula. Velocidad o v de propagación es longitud de onda sobre periodo, ¿no? Bueno, entonces lambda, que es longitud de onda, sobre t, que vendría a ser el periodo, que viene dado en segundos. Ecuación de la onda en desplazamiento. Tenemos en función del tiempo. La función de desplazamiento se expresa de la siguiente forma. Miren, tenemos x igual a la amplitud por el seno de wt, donde w pues es la frecuencia angular, que es 2pi sobre periodo, que viene dado en segundos. Miren. A es la amplitud de la onda, w es la frecuencia angular, t es el tiempo de propagación y t, pero mayúscula, es el periodo de oscilación. Entonces hay que tener en cuenta todos estos componentes de la onda pues para poder entender y hacerle el análisis matemático respectivo de acuerdo a los ejemplos que vamos a mirar a continuación. Bueno, tenemos el ejemplo 1. Una nota musical tiene una frecuencia de 440 Hz, es la unidad de frecuencia. Si en el aire se propaga con una velocidad de 340 metros por segundo y
y en el agua lo hace en 1400 metros por segundo, hay que calcular el periodo, la longitud de onda y la frecuencia angular de la nota en estos medios. Entonces vamos a trabajar en el agua y también lo vamos a mirar en el aire. Bueno, primero lo que se hace es sacar los datos. Mire la frecuencia, velocidad en el aire, velocidad en el agua. Lo que vamos a calcular es el periodo, longitud de onda lambda y la frecuencia angular. Entonces hay que tener en cuenta que el periodo es 1 sobre frecuencia. Entonces reemplazamos 1 sobre 440 Hz y nos da un periodo de 0,0022 segundos. Bueno, ahora vamos a calcular lambda. Entonces mire, nosotros tenemos esta ecuación donde dice que velocidad es igual a lambda sobre t. Entonces despejamos y decimos que lambda es igual a velocidad por periodo. Entonces vamos a calcular la longitud de onda en el aire, que es velocidad que tiene en el aire por el periodo. Entonces ahí lo tenemos, mire. La velocidad, que es 340 metros por segundo, por 0,0022, que es el valor de periodo que se calculó anteriormente. Ahora podemos cancelar segundo con segundo y simplemente nos quedaría de 0,748 metros, que es la longitud de onda para lo que lo hace en el aire. Bueno, vamos con la longitud de onda en el agua. Entonces se usa la misma ecuación, pero se cambian los datos, que es de 1400 metros por segundo. Es la velocidad que lo hace en el agua por el periodo. Entonces cancelamos los segundos y nos queda igual a 3,08 metros, que es la longitud de onda para en el agua. Bueno, ahora bien, tenemos que la frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Entonces 2pi sobre el valor de periodo, que es 0,0022, tenemos una frecuencia de 2855.99 Hz, ¿no? Aunque viene dado de radianes por segundo. Esta unidad también puede ver dado por radianes por segundo. Vamos con el ejemplo 2. Se agita el extremo de una cuerda con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 3 centímetros. Si la perturbación se propaga con una velocidad de 0,5 metros por segundo, escribe la expresión que representa el movimiento por la cuerda. Entonces vamos a mirar la frecuencia, los datos, la amplitud, la velocidad y x, que es el desplazamiento, ¿no? Entonces tenemos, mire, que la ecuación de desplazamiento es x igual a A por el seno de wt. W, frecuencia angular, es 2pi sobre periodo. Entonces vamos a calcular el periodo primero, que es 1 sobre frecuencia. 1 sobre 2 Hz, tendríamos 0,5 segundos. Ahora calculamos la frecuencia angular, que es 2pi sobre 0,5, que tendríamos 12,56 radianes por segundo. O Hertz, pues, que nosotros lo habíamos llamado en el anterior punto. Ahora bien, hay que transformar los 3 centímetros, hay que pasarlos a metros. Entonces cancelamos centímetros y tenemos 3 metros sobre 100. Sería 0,03 metros, que es la amplitud. Y ahora reemplazamos los valores en la ecuación de desplazamiento, donde tenemos que la amplitud es 0,03 por el seno de 12.56 por 0.5, que es el tiempo que nos establece. Bueno, si se realiza esta operación, tenemos un valor de 0,00328 metros. Entonces, como respuesta tenemos que el desplazamiento de la cuerda es de 0,00328 metros y la expresión del movimiento de manera indicada es de x igual a 0,3 por seno de 12,56 por 0,5. Bueno, espero esta temática haya quedado claro. Aquí propongo un pequeño taller donde se van a solucionar los siguientes puntos. Mire, para cada punto, pues, que se presenta a continuación. Para cada una de las gráficas, calcular el número de nodos, crestas, valles, valor de la amplitud, periodo, frecuencia de oscilación y la longitud de onda. Ahí tenemos las gráficas, hay que sacar estos datos. Y posteriormente vamos a solucionar dentro de los puntos expuestos, mire, 2,
un foco genera una onda de 2 milímetros de amplitud con una frecuencia de 250 Hz que se propaga por un medio con una velocidad de 250 metros por segundo. Hay que determinar el periodo, la longitud de onda de la perturbación. 3. Una onda transversal de 1 centímetro de amplitud y 100 Hz de frecuencia se propaga a lo largo del eje de abscisas con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcular la longitud de onda. Escribe la expresión de desplazamiento, velocidad y aceleración de una partícula situada a los 10 centímetros del foco. La expresión de desplazamiento, velocidad y aceleración se presentan a continuación. Aquí tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para solucionar el punto 3. Vamos con el punto 4. Nos dice, una placa vibrante de un timbre eléctrico está unida a una cuerda por su extremo libre, tal como se muestra en la figura. Ahí tenemos la figura. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar con una frecuencia de 40 Hz, dando origen a una onda de amplitud de 1 centímetro. Si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de onda de 30 centímetros, determinar la velocidad de propagación de la onda, la velocidad, si su amplitud se reduce a la mitad y las condiciones que deben de haber al cambiar para que la cuerda produzca una longitud de onda de 20 centímetros. Entonces hay que solucionar también el punto 4 y el punto 5 nos dice, la emisora de radio favorita de Gustavo tiene una frecuencia de 88,9 MHz. Calcular la longitud de onda si ésta se propaga en el aire con una velocidad igual a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, entonces espero dentro de lo que tiene que ver con el movimiento ondulatorio haya quedado claro y así usted haya podido entender el movimiento que está haciendo uso de exposición. Bueno, entonces no siendo más, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita y hasta una próxima oportunidad. Gracias.